3 mordidas de serpiente cascabel negra atravesaron la piel de Chayton mientras dormía, inyectando veneno mortal en sus venas. Kaya llevó su boca a las heridas abiertas y succionó la ponzoña con desesperación, consciente de que ambos podrían estar muertos antes del amanecer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En medio de las llanuras áridas del norte de México, donde el viento susurraba secretos antiguos entre los mezquites retorcidos y el cielo nocturno brillaba con estrellas tan numerosas que parecían semillas de luz esparcidas por manos divinas, se alzaba un tipi solitario. La estructura de pieles curtidas se mecía suavemente bajo la brisa fría que descendía desde las montañas lejanas, trayendo consigo el aroma a salvia y tierra seca. Dentro, el fuego crepitaba con pereza, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de cuero, mientras sus últimas brasas iluminaban apenas 2 figuras. Chayton, guerrero y cazador apache de 32 años, yacía tendido sobre una manta tejida. Su pecho subía y bajaba con la respiración profunda del sueño exhausto. Llevaba 3 días rastreando ciervos por cañones rocosos, durmiendo bajo los árboles, alimentándose de raíces secas y agua de charcos escondidos. Su cuerpo, curtido por años de vida al aire libre, finalmente había cedido ante la fatiga. El cabello negro, trenzado con tiras de cuero rojo, se esparcía sobre el suelo. Su rostro, de pómulos altos y cicatrices ganadas en batallas olvidadas, mostraba una paz que rara vez se permitía sentir. A su lado, sentada con las piernas cruzadas sobre una piel de coyote, Kaya vigilaba. La niña de 12 años tenía los ojos oscuros clavados en la entrada del tipi, atentos a cualquier sonido fuera de lugar. Sus dedos, delgados pero fuertes, acariciaban distraídamente el mango de un cuchillo pequeño que Chayton le había regalado meses atrás. Llevaba el cabello recogido en 2 trenzas gruesas, adornadas con cuentas de madera, y vestía una túnica de gamuza que le quedaba grande, heredada de otra niña del clan que ya no la necesitaba. Kaya había aprendido a no bajar la guardia. La vida le había enseñado, con golpes crueles y dolorosos, que la tranquilidad era apenas una ilusión fugaz antes de que la tormenta regresara. Desde que tenía memoria, el mundo había sido un lugar peligroso donde la supervivencia dependía de la atención constante. Por eso, incluso cuando el cansancio le pesaba en los párpados como piedras, ella se mantenía despierta. Chayton había hecho mucho por ella. No permitiría que nada malo le sucediera mientras pudiera evitarlo. El viento sopló con más fuerza, colándose por las rendijas de la estructura. Las brasas del fuego chisporrotearon, lanzando una última bocanada de humo hacia el agujero en el techo. Kaya parpadeó, estirándose ligeramente para avivarlo con un palo seco. Fue entonces cuando lo vio. Un movimiento sinuoso, apenas perceptible en la penumbra. Una línea oscura que se deslizaba con fluidez mortal entre los pliegues de la manta donde dormía Chayton. El corazón de Kaya se detuvo. Sus ojos se abrieron completamente, el aire atrapado en su garganta. Conocía esa forma, ese patrón de escamas negras que absorbían la luz del fuego. Una serpiente de cascabel negra, una de las más letales de la región, había entrado atraída por el calor. La criatura avanzaba despacio, su lengua bífida probando el aire. Se acercaba al torso desnudo de Chayton, quien dormía profundamente, ajeno al peligro que reptaba hacia su piel expuesta. Kaya quiso gritar, pero sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier sonido repentino, provocaría el ataque. Sus dedos apretaron el cuchillo, pero no servía de nada. La serpiente estaba demasiado cerca. Un corte fallido solo aceleraría su mordida. El tiempo se ralentizó. Kaya veía cada segundo como si fuera una eternidad. La serpiente se enrollaba levemente, preparándose.
Su cuerpo se tensaba. Kaya no pensó, solo actuó. Se lanzó hacia adelante con los brazos extendidos, tratando de apartar a la víbora, pero fue demasiado tarde. El primer mordisco fue certero. Los colmillos se hundieron en el costado de Chayton, justo debajo de las costillas. El hombre despertó con un grito ahogado, desorientado, el dolor explotando en su cuerpo como fuego líquido. La serpiente, enfurecida por el movimiento, atacó de nuevo. 2 veces más, una en el abdomen, otra en el muslo. Chayton intentó levantarse tambaleándose, pero sus piernas no respondieron. Sus ojos se encontraron con los de Kaya y en ellos vio terror, confusión y algo más: determinación. La niña no lloró, no gritó. Agarró a la serpiente por la cola con una mano firme y la arrojó lejos hacia las llamas. El reptil siseó antes de caer entre las brasas, retorciéndose. Kaya volvió junto a Chayton, quien ya sudaba profusamente. Sus labios estaban pálidos, el veneno actuando rápido. Ella sabía lo que debía hacer. Chayton mismo se lo había enseñado meses atrás, en una de esas tardes donde compartían conocimientos bajo la sombra de un álamo solitario. «Si alguna vez una serpiente te muerde», le había dicho con voz seria, «tienes minutos, no horas. El veneno viaja rápido. Debes succionar todo lo que puedas, escupirlo y rezar». Las manos de la niña temblaban mientras rasgaba la túnica de Chayton, exponiendo las 3 heridas. Los orificios eran pequeños, pero ya se veían rodeados de una hinchazón oscura. Sin dudar, Kaya inclinó la cabeza, colocó los labios sobre la primera herida y succionó con fuerza. El sabor metálico y amargo inundó su boca. Escupió a un lado, su rostro contorsionándose por el asco y el miedo, pero no se detuvo. Una y otra vez. Succionó cada herida, escupiendo la sangre mezclada con veneno. Sus labios se entumecieron, su lengua ardía, pero no paró. Chayton, apenas consciente, la miraba con los ojos vidriosos, incapaz de hablar. Una lágrima rodó por su mejilla curtida, no de dolor, sino de algo mucho más profundo. Afuera, el viento aullaba como un lobo solitario. Adentro, una niña luchaba contra la muerte con la única arma que tenía, su amor inquebrantable por el hombre que le había dado un hogar. 2 años antes, cuando Kaya tenía apenas 10 años y el mundo aún le parecía un lugar donde las promesas podían cumplirse, vivía en un pequeño asentamiento apache cerca del río Bravo. Su padre, Nahuel, era tejedor de cestas. Su madre, Citlali, cultivaba maíz y frijoles en la tierra árida con una paciencia que parecía desafiar la naturaleza misma. Tenía un hermano menor, Tizoc, de apenas 6 años, cuya risa era tan contagiosa que hasta los ancianos más severos sonreían al escucharlo. La vida era dura, pero no cruel. Había suficiente comida, suficiente calor, suficiente amor. Kaya aprendió a tejer junto a su padre, sus dedos pequeños, entrelazando fibras con destreza creciente. Citlali le enseñaba canciones antiguas mientras molían el maíz sobre piedras planas. Y Tizoc corría entre las tiendas persiguiendo lagartijas con un palo como si fuera una lanza de guerrero. Pero la felicidad, como aprendería Kaya de la manera más dolorosa, era frágil como el cristal. Una tarde de verano, cuando el sol caía como plomo fundido sobre la tierra seca, llegaron los hombres. No eran apaches, eran colonos, mexicanos armados con rifles y sed de expansión. Hablaban de tierras robadas, de acuerdos rotos, de derechos que nunca habían sido suyos para reclamar. Kaya recordaba el sonido. Los disparos cortando el aire como látigos. Los gritos que se entremezclaban con el humo de las armas. Su madre empujándola hacia el arroyo seco, gritándole que corriera, que no mirara atrás, que viviera. El último rostro que vio fue el de Tizoc,
sus ojos llenos de lágrimas, antes de que la mano de su padre lo jalara hacia la dirección opuesta. Corrió hasta que las piernas le ardieron, hasta que los pulmones le suplicaron detenerse, hasta que tropezó entre las rocas y cayó. Se escondió bajo un saliente de piedra, tapándose la boca con ambas manos para no dejar escapar ni un solo sollozo. Los disparos continuaron durante horas que parecieron eternidades. Luego, el silencio, un silencio más aterrador que cualquier grito. Esperó hasta que la luna estuvo alta. Regresó con pasos vacilantes, el corazón golpeando contra las costillas como un pájaro enjaulado. El asentamiento estaba destruido, las tiendas quemadas, los cuerpos inmóviles sobre la tierra manchada de rojo. Buscó entre los muertos con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Encontró a su madre primero, con los ojos cerrados como si durmiera. Luego a su padre, aún sosteniendo una cesta a medio terminar. De Tizoc no había rastro. Durante 3 días vagó sola. No comió, apenas bebió. El mundo se había convertido en un lugar vacío donde cada respiración dolía. En la 4ª noche, el hambre y la desesperación la llevaron a robar pan de una caravana de comerciantes que acampaban cerca de un pozo. La atraparon, la golpearon. La llamaron ladrona, salvaje, escoria. Fue Chayton quien la encontró. Pasaba por allí siguiendo el rastro de un venado cuando escuchó los gritos. La vio atada a un árbol, el rostro hinchado, el cuerpo tembloroso. Los hombres discutían qué hacer con ella. Algunos sugerían entregarla a las autoridades. Otros proponían simplemente dejarla morir en el desierto. Chayton no dijo mucho. Nunca lo hacía. Simplemente se acercó con su presencia imponente, el arco colgando del hombro, la mirada dura como piedra volcánica. Habló con voz baja, pero firme. «La niña viene conmigo». Los comerciantes protestaron. Él colocó la mano sobre el mango de su cuchillo, sin amenazar abiertamente, solo mostrando que no era una petición. Se miraron entre ellos y cedieron. La desató con manos sorprendentemente suaves. Kaya, exhausta y rota, apenas podía mantenerse en pie. Él la cargó sobre su espalda sin preguntar su nombre, sin exigir explicaciones, sin ofrecer palabras vacías de consuelo. Simplemente caminó con ella durante horas hasta llegar a su campamento, donde encendió un fuego, le dio agua y un trozo de carne seca, y le permitió dormir envuelta en una manta que olía a humo de cedro. No le prometió que todo estaría bien. No le mintió diciendo que el dolor desaparecería. Solo le dijo, con una voz que llevaba sus propias cicatrices, «Mientras yo respire, tú no estarás sola». Y desde ese día, Kaya se convirtió en su sombra. Aprendió a cazar, a rastrear, a sobrevivir. Chayton nunca trató de reemplazar a su padre, pero se convirtió en algo igual de valioso. Su protector, su maestro, su ancla en un mundo que seguía siendo cruel. Él había perdido a su propia hija años atrás, arrebatada por la fiebre. En Kaya encontró un propósito renovado. En Chayton, ella encontró una razón para seguir respirando. Ahora, arrodillada junto a su cuerpo envenenado, Kaya entendía con claridad absoluta, no permitiría que la muerte se lo llevara, no otra vez, no mientras su corazón aún latiera con fuerza en su pecho. El veneno actuaba con rapidez cruel. Kaya observaba horrorizada cómo la piel alrededor de las heridas se tornaba de un color púrpura oscuro, casi negro, como si la muerte misma estuviera tiñendo la carne de Chayton. La hinchazón crecía con cada minuto que pasaba, extendiéndose desde el costado hacia el pecho y el abdomen. Su respiración, antes profunda y constante, se había vuelto errática, entrecortada, como si cada inhalación fuera una batalla que apenas ganaba. Chayton temblaba violentamente, a pesar del calor del fuego que Kaya había avivado,
hasta convertirlo en una hoguera brillante. El sudor empapaba su frente, resbalando en gruesas gotas por las sienes. Sus labios se movían sin emitir sonido, murmurando palabras incoherentes en la lengua apache que Kaya no lograba descifrar. Los ojos, cuando lograba abrirlos, estaban vidriosos, perdidos en algún lugar entre la conciencia y el delirio. La niña no se apartó de su lado. Después de succionar el veneno hasta que su boca entera ardía con un dolor punzante, rasgó tiras de tela limpia de su propia túnica y las empapó en agua fría del odre de cuero que guardaban junto al fuego. Con movimientos delicados pero firmes, limpió las heridas una y otra vez, presionando las compresas frías contra la piel febril de Chayton, tratando desesperadamente de reducir la inflamación. Recordaba todo lo que él le había enseñado. El veneno de serpiente cascabel mata de 3 formas, le había dicho una vez mientras caminaban por un sendero rocoso. Primero paraliza los músculos, luego destruye la sangre desde adentro y finalmente ahoga el corazón. Si sobrevives las primeras 6 horas, tienes oportunidad. Si no... No había terminado la frase. No era necesario. Kaya miró hacia el agujero en el techo del tipi, donde las estrellas brillaban indiferentes al drama que se desarrollaba bajo ellas. Calculó mentalmente. Habían pasado quizás 2 horas desde la mordida. Le quedaban 4. 4 horas para mantenerlo vivo, para evitar que el veneno llegara demasiado profundo, para rezar a los espíritus que tanto Chayton como su madre habían honrado. Buscó entre las pertenencias de su protector hasta encontrar la bolsa de cuero donde guardaba sus remedios. Dentro había raíces secas, hojas prensadas, polvos de colores diversos. Sus dedos temblorosos reconocieron la corteza de sauce blanco que él usaba para el dolor, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba algo más fuerte, algo que combatiera la ponzoña directamente. Sus ojos cayeron sobre un pequeño fardo envuelto en piel de conejo. Lo abrió con cuidado. Dentro había hojas oscuras, casi negras, con un olor penetrante que le hizo arrugar la nariz. Chayton le había advertido sobre esta planta, Tlacopatli, hierba de sapo. En dosis pequeñas puede contrarrestar el veneno, en dosis grandes mata más rápido que cualquier serpiente. Kaya no era curandera, no había estudiado con las ancianas del clan. Solo había observado a Chayton preparar remedios ocasionalmente, sin prestar demasiada atención porque nunca pensó que necesitaría ese conocimiento. Ahora, con sus manos sosteniendo la vida de su protector, maldijo su descuido. Decidió confiar en su instinto. Tomó 3 hojas, las trituró entre sus dedos hasta convertirlas en polvo y las mezcló con agua tibia en un pequeño cuenco de barro. El líquido adquirió un tono verdoso turbio. Lo probó apenas con la punta de la lengua. Amargo, muy amargo, pero no la mató al instante, lo cual interpretó como buena señal. Se arrodilló junto a Chayton y levantó su cabeza con cuidado, apoyándola sobre su regazo. «Chayton», murmuró con voz suave pero firme, «tienes que beber. Por favor, por mí, por Tizoc, por todos los que ya no están pero que quieren que sigamos vivos». Los párpados del hombre temblaron. Entreabrió los labios apenas. Kaya vertió el líquido con lentitud, dejando que pequeñas cantidades resbalaran hacia su garganta. Él tosió, escupió parte de la mezcla, pero tragó suficiente. Ella repitió el proceso 3 veces hasta que el cuenco quedó vacío. Luego, esperó. No había nada más que pudiera hacer. Colocó su mano pequeña sobre el pecho de Chayton, sintiendo los latidos erráticos de su corazón. Con la otra mano, sostenía el cuchillo, lista para defender su tipi si algún depredador se atrevía a acercarse, atraído por el olor a sangre. Las horas se arrastraban como serpientes perezosas. El fuego crepitaba, el viento aullaba. Kaya cantaba en voz baja las canciones que su madre solía cantarle, las mismas que ahora entonaba para Chayton.
como si su voz pudiera tejer un hilo entre este mundo y el más allá, manteniéndolo anclado a la vida. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse tímidamente a través de las rendijas del tipi, Kaya todavía sostenía su vigilia. Sus ojos ardían por la falta de sueño. Su cuerpo entero temblaba de agotamiento. Pero cuando miró el rostro de Chayton, notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco de esperanza. El color había regresado levemente a sus mejillas. La respiración, aunque aún débil, era más regular. La hinchazón parecía haberse detenido, tal vez incluso reducido un poco. Vivía. Contra todo pronóstico, seguía vivo. Kaya cerró los ojos y dejó que una sola lágrima rodara por su mejilla sucia. No era victoria, aún no, pero era esperanza. El sol ascendía lentamente sobre las llanuras, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que contrastaban con la gravedad de lo que ocurría dentro del tipi. Kaya había vuelto a mojar los trapos con agua fresca del odre, pasándolos con delicadeza sobre la frente ardiente de Chayton. La fiebre persistía, aunque ya no con la intensidad demoledora de las primeras horas. Era un combate que aún no se había ganado, pero tampoco perdido. De pronto, los dedos de Chayton se movieron. Apenas un espasmo involuntario al principio, luego un movimiento más deliberado. Sus párpados se abrieron con esfuerzo, revelando ojos inyectados en sangre que tardaron varios segundos en enfocar. Su mirada vagó perdida por el interior del tipi hasta encontrar el rostro de Kaya, inclinado sobre él con expresión de alivio mezclado con agotamiento. «Niña», murmuró con voz rasposa, apenas audible. La lengua se le pegaba al paladar seco. «Agua». Kaya reaccionó al instante, llevando el odre a sus labios con manos temblorosas. Chayton bebió con avidez, aunque cada trago parecía costarle un esfuerzo tremendo. Cuando terminó, dejó caer la cabeza de nuevo sobre la manta, respirando agitadamente por el esfuerzo. «La serpiente», dijo tras un momento, sus ojos buscando respuestas en los de ella. «Me mordió». «3 veces», confirmó Kaya, su voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos por sonar fuerte. «En el costado, el abdomen y el muslo. Yo hice lo que me enseñaste. Succioné el veneno, te di tlacopatli». Chayton cerró los ojos brevemente, asimilando la información. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos algo que Kaya nunca había visto antes. Miedo genuino. No por sí mismo, sino por ella. «Pudiste envenenarte», dijo con reproche suave. «El veneno en tu boca, en tu sangre». «No me importa», respondió ella con fiereza, limpiándose una lágrima rebelde con el dorso de la mano. «No iba a dejarte morir. No después de todo lo que has hecho por mí». Un silencio pesado cayó entre ellos, cargado de emociones que ninguno sabía cómo expresar. Chayton levantó una mano temblorosa y tocó la mejilla de la niña, un gesto de ternura poco característico en él. «Eres más valiente que muchos guerreros que he conocido», susurró. «Tu madre estaría orgullosa». Kaya apretó los labios para contener el sollozo que amenazaba con escapar. Se aferró a la mano de Chayton con ambas manos, como si pudiera transferirle su propia fuerza vital a través del contacto. Pero sabía que eso no era suficiente. Él necesitaba ayuda real, la experiencia de una curandera verdadera, no los remedios improvisados de una niña desesperada. «Necesitas a Ixchel», dijo finalmente, refiriéndose a la anciana curandera que vivía en el campamento apache más cercano, a media jornada de camino hacia el este. «Ella sabrá qué hacer. Tiene medicinas que yo no conozco». Chayton negó débilmente con la cabeza. «No puedes ir sola, es peligroso. Los colonos patrullan esas tierras. Y hay animales, lobos, pumas. Y si no voy, te mueres», interrumpió Kaya con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma.
No voy a quedarme aquí mirándote sufrir cuando sé que hay alguien que puede ayudarte. Quiso protestar, pero la fuerza lo abandonó. Una tos seca sacudió su cuerpo, seguida de un gemido de dolor cuando los músculos de su abdomen se tensaron alrededor de las heridas. Cuando finalmente pudo hablar de nuevo, su voz era apenas un susurro. Ve entonces, pero lleva mi cuchillo largo, y si encuentras peligro, corre. No pelees, solo corre. Kaya asintió solemnemente. Se levantó con piernas entumecidas por las horas de inmovilidad, buscando el arma que Chayton guardaba envuelta en cuero junto a su arco. Era demasiado grande para ella, diseñada para manos de hombre, pero lo ató a su cintura de todos modos. También tomó el pequeño zurrón donde él guardaba carne seca y un poco de pemmican, un concentrado de grasa y frutos que daba energía para largas caminatas. Antes de partir, preparó todo lo que Chayton pudiera necesitar en su ausencia. Dejó el odre de agua al alcance de su mano, avivó el fuego lo suficiente para que durara varias horas y colocó más compresas húmedas sobre su frente. Sabía que debía apresurarse, que cada minuto contaba, pero no podía obligarse a cruzar la entrada del tipi. Se arrodilló una última vez junto a él. «Volveré», prometió con voz firme. «Antes de que el sol esté en lo alto, estaré de regreso con Ixchel. Vas a estar bien, tienes que estarlo». Chayton intentó sonreír, pero el gesto se transformó en una mueca de dolor. «Lo sé, porque me lo ordena la niña más terca que he conocido». Kaya le devolvió la sonrisa con ojos húmedos. Luego se puso de pie y salió al aire fresco de la mañana. El paisaje se extendía ante ella. Llanuras interminables, matorrales espinosos, cerros distantes que marcaban la dirección que debía seguir. El camino no sería fácil, pero jamás lo era. Echó un último vistazo al tipi donde Chayton luchaba por cada respiración, apretó el cuchillo contra su cintura y comenzó a correr. Sus pies descalzos golpeaban la tierra seca con determinación rítmica. El sol ya calentaba con intensidad, prometiendo un día abrasador. Pero Kaya había aprendido algo fundamental en sus 12 años de vida. Cuando amas a alguien, no hay distancia demasiado larga, no hay peligro demasiado grande, no hay dolor demasiado intenso. Solo hay la voluntad de seguir adelante, paso a paso, hasta que logras traerlos de vuelta. El sol ascendía sin piedad sobre el desierto mexicano, transformando la tierra en una plancha ardiente que hacía temblar el aire con ondas de calor. Kaya corría entre los matorrales de mezquite y nopal, sus pies descalzos, esquivando con habilidad las piedras afiladas y las espinas que cubrían el suelo. El sudor le resbalaba por la frente, empapando el cabello que se le pegaba al cuello. Cada respiración quemaba sus pulmones, pero no aminoraba el ritmo. Chayton le había enseñado a leer el paisaje como otros leen libros. «Las montañas te guían», solía decir mientras señalaba los picos lejanos. «El sol te marca el tiempo, las plantas te dicen dónde hay agua». Kaya fijó la vista en los cerros del este, usando su forma irregular como brújula natural. «Medio día de camino», había dicho Chayton. Eso significaba que debía llegar al campamento antes de que el sol alcanzara su cenit. Sus piernas jóvenes devoraban la distancia con determinación feroz. Saltó sobre un arroyo seco, sus manos rozando las rocas para mantener el equilibrio. Se agachó bajo las ramas bajas de un huizache, sintiendo las espinas arañar su túnica. Nada de eso importaba, solo existía el camino hacia adelante, hacia Ixchel, hacia la salvación de Chayton. Llevaba corriendo quizás 1 hora cuando escuchó el sonido. Un relincho lejano que la hizo detenerse en seco, escondiéndose instintivamente detrás de un peñasco grande. Su corazón martilleaba contra las costillas mientras aguzaba el oído. Voces, hombres hablando en español, sus palabras transportadas por el viento. Se asomó con cuidado.
A unos 200 metros, 3 jinetes avanzaban lentamente por un sendero paralelo al suyo. Llevaban rifles cruzados en las sillas de montar y sombreros de ala ancha que proyectaban sombras sobre rostros curtidos por el sol. Colonos, posiblemente los mismos que habían destruido su aldea 2 años atrás, o sus hermanos de sangre y odio. Kaya se quedó completamente inmóvil, conteniendo incluso la respiración. Chayton le había enseñado que los humanos, a diferencia de los animales, buscaban el movimiento antes que la forma. «Si te quedas quieta como una roca», le había dicho, «sus ojos pasarán sobre ti sin verte». Los jinetes continuaron su camino, ajenos a la niña apache que los observaba desde las sombras. Uno de ellos dijo algo que hizo reír a los otros. Un sonido áspero que hizo que Kaya apretara los puños con rabia contenida. Cuando finalmente se perdieron tras una elevación del terreno, ella soltó el aire que había estado reteniendo. No podía permitirse el lujo de rodearlos demasiado. Cada minuto perdido era un minuto que Chayton pasaba luchando contra el veneno. Esperó hasta estar segura de que se habían alejado lo suficiente. Luego reanudó su carrera, esta vez más agachada, usando cada arbusto y roca como cobertura. El calor se volvía insoportable. El cielo era una cúpula de azul intenso, sin una sola nube que ofreciera respiro. Kaya sintió los labios agrietarse, la lengua hincharse en su boca. Había bebido agua del odre de Chayton antes de partir, pero no había traído nada para el camino. Error de principiante. Él la habría regañado por eso. Entonces vio algo que le devolvió la esperanza. Un pequeño charco de agua acumulada entre las rocas, probablemente de la última lluvia hace semanas. El agua era turbia, con insectos muertos flotando en la superficie, pero era agua. Se arrodilló junto a ella, apartó los restos con cuidado y bebió con las manos ahuecadas. El líquido tenía un sabor terroso y amargo, pero nunca nada le había sabido mejor. Mientras se incorporaba, escuchó el gruñido, bajo, gutural, lleno de advertencia. Se giró lentamente, la mano moviéndose hacia el cuchillo en su cintura. A unos 20 pasos, entre los arbustos, un puma la observaba con ojos amarillos y fríos. El felino era delgado, probablemente hambriento, sus costillas marcándose bajo el pelaje rojizo. Tenía las patas delanteras flexionadas, el cuerpo en tensión, listo para saltar. Kaya no corrió. Correr activaría el instinto de caza del depredador. En lugar de eso, recordó las palabras de Chayton. «Hazle creer que eres más peligrosa de lo que parece». Lentamente, sin apartar la mirada del animal, extendió los brazos para parecer más grande. Luego abrió la boca y dejó escapar un grito salvaje, un aullido que salió desde lo más profundo de su garganta, mezclando miedo con furia, desesperación con voluntad de sobrevivir. El puma retrocedió un paso, las orejas aplastadas contra el cráneo. Kaya gritó de nuevo, esta vez dando un paso hacia adelante, blandiendo el cuchillo en el aire. El felino evaluó la situación con sus ojos antiguos y sabios. Esta presa era pequeña, sí, pero ruidosa, agresiva, impredecible. No valía el riesgo. Con un último gruñido de advertencia, el puma se dio media vuelta y desapareció entre los matorrales, su cola larga ondeando como una bandera de retirada. Kaya esperó varios minutos, el cuchillo aún en alto, el cuerpo temblando de pies a cabeza por la descarga de terror y adrenalina. Cuando estuvo segura de que el depredador se había marchado, cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin permiso, no de miedo, sino de alivio y agotamiento acumulado, pero no se permitió llorar mucho tiempo. Se limpió el rostro con el dorso de la mano, guardó el cuchillo y se puso de pie con piernas temblorosas. Los cerros estaban más cerca ahora. Podía distinguir los detalles de las rocas, los parches de vegetación más densa que indicaban presencia de agua. El campamento no podía estar muy lejos, solo un poco más,
solo unos kilómetros más. Kaya respiró hondo, ignorando el dolor en los pies, la sed que volvía a acecharla, el miedo que aún le helaba la sangre. Pensó en Chayton, solo en ese tipi, luchando por cada aliento, y comenzó a correr de nuevo. El campamento apache apareció como un espejismo entre los cerros, sus tipis dispuestos en semicírculo alrededor de un pozo central. El humo de las fogatas ascendía perezoso hacia el cielo despejado. Kaya reconoció el lugar al instante. Había estado allí varias veces con Chayton cuando venían a intercambiar pieles por maíz o sal, pero nunca había llegado sola, nunca con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Tropezó en las últimas yardas, cayendo de rodillas junto al pozo donde varias mujeres recogían agua. Levantaron la vista sorprendidas al ver a la niña cubierta de polvo, sudor y pequeños rasguños, jadeando como animal perseguido. Una de ellas, Nayeli, dejó caer su cántaro y corrió hacia ella. «Kaya, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Chayton?» «Ixchel», logró decir la niña entre respiraciones entrecortadas. «Necesito a Ixchel, serpiente, veneno». No necesitó decir más. Nayeli la levantó con brazos fuertes y la guió rápidamente hacia el tipi más grande del campamento, decorado con símbolos de curación pintados en ocre rojo sobre el cuero. Apartó la solapa de entrada sin ceremonia alguna. «Ixchel, la niña de Chayton está aquí. Habla de serpiente y veneno». El interior olía a hierbas secas, humo de copal y algo más difícil de identificar, medicinal y antiguo. Ixchel se volvió desde donde estaba moliendo raíces en un mortero de piedra. Era una mujer de edad indefinida, con el rostro surcado por arrugas profundas como cañones, el cabello completamente blanco, recogido en una trenza gruesa que le caía hasta la cintura. Sus ojos, sin embargo, eran brillantes y alertas, ojos que habían visto nacer y morir a generaciones enteras. «Habla, niña», ordenó con voz firme pero no unkind. «¿Qué le pasó a Chayton?» Kaya se obligó a calmarse, a organizar las palabras que se agolpaban en su mente. «Serpiente cascabel negra, anoche mientras dormía. 3 mordidas, costado, abdomen, muslo. Yo succioné el veneno como él me enseñó. Le di tlacopatli, 3 hojas en agua. Esta mañana despertó, pero la fiebre no baja del todo y las heridas están hinchadas, negras». Ixchel la escuchó sin interrumpir, sus ojos evaluando cada detalle. Cuando Kaya terminó, la anciana asintió lentamente. Se acercó a la niña y le tomó el rostro entre sus manos arrugadas, examinando sus labios hinchados, su lengua ligeramente amoratada. «Succionaste el veneno con tu propia boca», dijo. No era pregunta, sino constatación. «Pudiste morir, niña tonta». «No me importa», respondió Kaya con fiereza. «Él me salvó cuando nadie más lo hizo. No iba a dejarlo morir». Algo cambió en la expresión de Ixchel. La dureza en sus ojos se suavizó apenas, reemplazada por algo parecido al respeto. «Tu lealtad te honra. Y tu valentía también. Pocos adultos tendrían el coraje de hacer lo que hiciste». Se volvió hacia sus estantes repletos de bolsas, frascos y atados de plantas. 3 mordidas de cascabel negra. Debería estar muerto ya. Que aún viva es señal de que los espíritus no han terminado con él, o de que tiene una hija muy terca vigilándolo. Kaya sintió un nudo en la garganta ante esa palabra, hija. Nunca antes alguien la había llamado así en relación a Chayton. Ixchel trabajó con eficiencia practicada, moviendo sus manos entre los remedios con la seguridad de quien ha dedicado toda una vida al arte de la curación. Tomó un frasco de arcilla sellado con cera. «Contraveneno de sangre de víbora», explicó mientras lo envolvía en un paño. «Se hace con el veneno mismo, procesado bajo la luna nueva. Es lo más poderoso que tengo». Luego añadió raíces frescas de una planta que Kaya no reconoció. «Árnica del desierto, reducirá la hinchazón».
Un puñado de hojas secas, toloache en dosis controladas para el dolor y para que pueda dormir sin que su cuerpo se consuma luchando. Finalmente, pequeñas bolsitas de polvo, sales minerales mezcladas con carbón activado. Absorberán las toxinas que quedan en su sangre. Mientras preparaba todo, dio instrucciones precisas que Kaya memorizó con desesperación. ¿Cuánto dar? ¿Cuándo darlo? ¿Qué señales buscar que indicaran mejoría o empeoramiento? La niña absorbía cada palabra como tierra seca absorbe la lluvia. «Pero debes entender algo, Kaya», dijo Ixchel con gravedad, deteniéndose para mirar a la niña directamente a los ojos. 3 mordidas es mucho veneno. Incluso con esto, hay posibilidad de que no sobreviva. Si los órganos internos ya están dañados, si el corazón está demasiado débil, no hay remedio en este mundo que pueda salvarlo. «Entonces rezaré al otro», respondió Kaya con voz firme, «y haré todo lo que esté en mis manos en este». Ixchel sonrió apenas, una expresión fugaz que transformó su rostro austero. «Chayton eligió bien cuando te acogió. Ve entonces, corre como el viento. Y cuando llegues, dale esto primero». Le entregó un pequeño frasco con líquido oscuro. «Es estimulante del corazón. Si está inconsciente, frótalo en sus labios y encías. Actuará rápido». Kaya tomó el bulto con los remedios, sorprendida por su peso. Ixchel había incluido también una bolsa de pemmican fresco y un odre lleno de agua. «Para ti», dijo la anciana. «No llegarás a ningún lado si te desmayas en el camino». Nayeli apareció en la entrada con un caballo ensillado. «Es el más rápido que tenemos. Te llevará de vuelta en la mitad del tiempo». Kaya sintió lágrimas de gratitud picar sus ojos. No había palabras suficientes para agradecer tanta bondad. Se limitó a asentir, montó con torpeza ayudada por Nayeli y aferró las riendas con manos temblorosas. «Ve con los espíritus, niña valiente», dijo Ixchel, levantando una mano en despedida. «Y dile a ese necio de Chayton que si muere después de todo este esfuerzo, yo misma iré a arrastrarlo de regreso del más allá para regañarlo». Kaya logró esbozar una sonrisa débil. Luego clavó los talones en los flancos del caballo y salió disparada del campamento, dejando tras de sí una nube de polvo y la esperanza renovada de que aún no era demasiado tarde. El caballo galopaba como alma que lleva el diablo, sus cascos martilleando la tierra seca en un ritmo frenético que hacía eco del latido acelerado del corazón de Kaya. La niña se aferraba a las riendas con manos que ya no sentía, el bulto con los remedios de Ixchel presionado firmemente contra su pecho. El sol había pasado su punto más alto y comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados que contrastaban cruelmente con la urgencia del momento. El paisaje pasaba borroso a ambos lados. Kaya reconocía los puntos de referencia, el peñasco con forma de águila, el arroyo seco donde había bebido agua turbia, el huizache retorcido que marcaba el último tramo del camino. Cada hito superado era un pequeño triunfo, un paso más cerca de Chayton, un segundo menos de agonía para él. Cuando el tipi finalmente apareció en la distancia, solitario contra el cielo anaranjado, Kaya sintió que el alivio y el terror colisionaban en su pecho. Estaba de regreso, pero llegaría a tiempo. El silencio que rodeaba la estructura era ominoso, perturbador. No había movimiento, no había señales de vida. Desmontó antes de que el caballo se detuviera completamente, tropezando y recuperando el equilibrio en una carrera desesperada hacia la entrada. «¡Chayton!», gritó al apartar la solapa de cuero. «¡He vuelto! Ixchel me dio». Las palabras murieron en su garganta. Chayton yacía exactamente donde lo había dejado, pero algo había cambiado dramáticamente. El color de su piel había adquirido un tono ceniciento, casi gris. Los labios estaban azulados. El pecho subía y bajaba con movimientos tan superficiales que apenas eran perceptibles.
Las heridas en su torso habían empeorado, la hinchazón extendiéndose como tentáculos oscuros bajo la piel. «No, no, no», murmuró Kaya mientras caía de rodillas junto a él. Con manos temblorosas buscó el pulso en su cuello. Estaba allí, débil e irregular, pero estaba. Aún vivía. Apenas. El pánico amenazó con paralizarla, pero las palabras de Ixchel resonaron en su mente como un mantra. «Dale esto primero. Si está inconsciente, frótalo en sus labios y encías. Actuará rápido». Kaya sacó el pequeño frasco con líquido oscuro, desenroscó el tapón con dedos torpes y derramó unas gotas sobre sus propios dedos. Luego, con infinita delicadeza, abrió la boca de Chayton y frotó el estimulante sobre sus encías pálidas. Repitió el proceso en los labios agrietados, masajeando suavemente para ayudar a la absorción. Esperó. Cada segundo parecía una eternidad. Contó los latidos de su propio corazón. 10, 20, 30, nada. «Por favor», susurró con voz quebrada. «Por favor, Chayton, no me dejes. No después de todo esto. No te atrevas a rendirte ahora». Como si sus palabras hubieran atravesado la niebla de la inconsciencia, los párpados de Chayton temblaron. Su pecho se expandió con una inhalación más profunda. Los dedos se crisparon ligeramente. Un gemido bajo escapó de su garganta. «Eso es», lo animó Kaya, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Quédate conmigo. Voy a curarte. Ixchel me dijo qué hacer». Siguiendo las instrucciones que había memorizado con desesperación, preparó el contraveneno. Mezcló el contenido del frasco de arcilla con agua tibia en un cuenco de barro, removiendo hasta que el líquido adquirió un tono lechoso. El olor era penetrante, casi repulsivo, pero según Ixchel, eso era señal de su potencia. Levantó la cabeza de Chayton con cuidado, apoyándola en su regazo, e inclinó el cuenco hacia sus labios. «Tienes que tragar», le rogó. «Sé que duele, sé que estás cansado, pero necesitas tragar esto». Chayton abrió los ojos apenas. 2 rendijas que revelaban pupilas dilatadas y desorientadas. Pero había reconocimiento en ellas. Sabía quién era ella. Sabía que estaba intentando salvarlo. Sus labios se entreabrieron y Kaya vertió el líquido lentamente, esperando pacientemente mientras él tragaba con esfuerzo doloroso. El proceso tomó varios minutos. Cada sorbo era una batalla. Pero finalmente el cuenco quedó vacío. Kaya lo dejó a un lado y procedió con la siguiente fase del tratamiento. Trituró las raíces de árnica del desierto entre 2 piedras hasta convertirlas en pasta húmeda. Luego aplicó cataplasmas generosas sobre cada una de las heridas, cubriendo la hinchazón negra con la mezcla verde amarillenta. Las sales minerales mezcladas con carbón activado fueron disueltas en más agua. Esta preparación era más fácil de tragar, menos viscosa. Chayton la aceptó con mayor facilidad, aunque cada movimiento de su garganta parecía costarle energía que no tenía. Finalmente, Kaya preparó la infusión de toloache siguiendo al pie de la letra las medidas que Ixchel había especificado. Demasiado poco y no aliviaría el dolor. Demasiado y podría matarlo más rápido que el veneno de serpiente. Sus manos temblaban mientras contaba las hojas secas. 3. No 2, no 4, exactamente 3. Las colocó en agua hirviendo y esperó a que el líquido se tornara dorado pálido. Cuando estuvo listo, lo enfrió soplando suavemente y se lo dio a beber en pequeños tragos espaciados. Chayton cerró los ojos después de la última dosis. Su respiración, aunque aún débil, pareció estabilizarse. El sudor frío que cubría su frente comenzó a secarse. La tensión que mantenía sus músculos rígidos se relajó gradualmente. Kaya no se apartó de su lado. Mantuvo una mano sobre su corazón, sintiendo cada latido como si fuera el suyo propio. Avivó el fuego para combatir el frío que venía con la noche. Mojó trapos frescos y los colocó sobre la frente de Chayton.
Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, rezó a cada espíritu que conocía, a cada dios que había escuchado mencionar. «Vive», susurró una y otra vez, como un canto, como un conjuro. «Por favor, vive». Los 3 días siguientes se convirtieron en un borrón de vigilancia constante y cuidados incansables. Kaya apenas dormía, robando apenas unas horas cuando el agotamiento la vencía, siempre con una mano sobre el pecho de Chayton para sentir que seguía respirando. El caballo que Nayeli le había prestado pastaba cerca del tipi, su presencia un recordatorio silencioso de la bondad recibida. El segundo día, la hinchazón en las heridas comenzó a reducirse visiblemente. El color negro púrpura se aclaró a un tono más rojizo, señal de que el contraveneno estaba haciendo su trabajo. La fiebre, que había sido una compañera constante, finalmente cedió durante la noche del tercer día, dejando a Chayton empapado en sudor pero con la piel menos ardiente al tacto. Fue en la mañana del cuarto día cuando sus ojos se abrieron completamente por primera vez desde que Kaya había regresado con los remedios. La luz del amanecer se filtraba a través de las rendijas del tipi, iluminando su rostro demacrado, pero vivo. Giró la cabeza lentamente, como si el simple movimiento requiriera todo su esfuerzo, hasta encontrar a Kaya sentada a su lado, masticando mecánicamente un trozo de pemmican. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz ronca, apenas un susurro áspero. Kaya dejó caer la comida, el alivio inundándola como ola cálida. «4 días desde que te mordió la serpiente, 3 desde que volví del campamento con las medicinas de Ixchel». Chayton cerró los ojos brevemente, procesando la información. Cuando los abrió de nuevo, había algo nuevo en ellos. Asombro mezclado con algo más profundo. «Fuiste al campamento, sola». «No iba a quedarme aquí viéndote morir», respondió ella con la misma fiereza que había mostrado antes de partir. «Corrí todo el camino. Tuve que esconderme de colonos y enfrenté a un puma». «¿Un puma?». La voz de Chayton subió ligeramente en tono, preocupación filtrándose a través del cansancio. «Grité y blandí tu cuchillo como me enseñaste. Funcionó. Se fue». Lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo, como si una niña de 12 años ahuyentara depredadores todos los días. Chayton intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo a medio camino. Kaya se apresuró a ayudarlo, colocando mantas dobladas detrás de su espalda para que pudiera sentarse parcialmente. Él aceptó la ayuda con una mueca de dolor y algo que podría haber sido orgullo. «Ixchel dijo que debiste haberme llamado niña tonta por succionar el veneno con mi propia boca», comentó Kaya mientras le acercaba agua fresca, «pero también dijo que pocos adultos tendrían mi coraje». «Ixchel tiene razón en ambas cosas», dijo Chayton después de beber. Dejó el odre a un lado y miró a Kaya con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Lo que hiciste fue increíblemente peligroso y también increíblemente valiente». Se quedaron en silencio por un momento, el crepitar del fuego llenando el espacio entre palabras. Finalmente, Chayton habló de nuevo, su voz cargada de emoción que rara vez mostraba. «Cuando mi hija murió hace años, pensé que nunca volvería a sentir lo que significa ser padre. Pensé que esa parte de mí había muerto con ella». Hizo una pausa, sus ojos húmedos, brillando a la luz del fuego. «Pero tú me salvaste de más que solo la muerte, Kaya. Me salvaste de olvidar por qué vale la pena vivir». Kaya sintió un nudo apretarse en su garganta. «Tú me salvaste primero, cuando estaba atada a ese árbol, golpeada y sola, cuando no tenía a nadie. Entonces estamos en paz», dijo Chayton con una sonrisa débil. Extendió su mano temblorosa hacia ella. «Más que en paz. Eres mi hija, Kaya. Tal vez no por sangre, pero sí por elección, por corazón. Y eso es más fuerte que cualquier lazo de sangre».
Las lágrimas que Kaya había estado conteniendo durante días finalmente se desbordaron. Se lanzó hacia adelante, abrazando a Chayton con cuidado de no presionar sus heridas, enterrando el rostro en su hombro mientras sollozaba. Él la rodeó con un brazo débil pero firme, presionando sus labios contra su cabello. «Mi valiente niña», murmuró, «mi niña guerrera». Permanecieron así mientras el sol ascendía, mientras el mundo exterior continuaba su marcha indiferente, mientras el dolor del pasado se mezclaba con la esperanza del futuro. No necesitaban más palabras. Todo lo importante había sido dicho. Esa tarde, el sonido de cascos anunció visitantes. Kaya salió del tipi para encontrar a Ixchel desmontando de un caballo conducido por Nayeli. La anciana curandera caminó hacia ella con paso decidido, evaluándola con esos ojos penetrantes. «Vayan a ver si ese necio de Chayton seguía vivo o si había desperdiciado mis mejores remedios», dijo con voz áspera, pero sus ojos traicionaban su preocupación real. «Vive», respondió Kaya con una sonrisa radiante. «Despertó esta mañana, habló, incluso bromeó un poco». Ixchel asintió con satisfacción. Entonces la niña tonta resultó ser buena enfermera después de todo, pero mientras pasaba junto a Kaya para entrar al tipi, le apretó el hombro con afecto. «Hiciste bien, pequeña, muy bien». Las semanas siguientes trajeron consigo una transformación silenciosa pero profunda. Chayton se recuperaba con la lentitud obstinada de quien ha mirado a la muerte de frente y ha elegido rechazarla. Aún no podía cazar ni caminar largas distancias sin que el dolor en las heridas lo obligara a detenerse. Pero cada día ganaba un poco más de fuerza, un poco más de color en las mejillas. Durante esos días de convalecencia, algo cambió entre maestro y aprendiz. Chayton comenzó a enseñarle a Kaya no solo las habilidades de supervivencia que ya conocía, sino los secretos más profundos de la curación que antes había guardado para sí mismo. «Ven», le dijo una mañana mientras el sol apenas asomaba sobre las colinas. «Es tiempo de que aprendas a escuchar lo que las plantas nos dicen». La llevó caminando despacio con un bastón improvisado que ella había tallado, hasta un pequeño valle oculto donde crecían hierbas que Kaya nunca había visto. Se arrodilló con esfuerzo junto a una planta de flores blancas estrelladas. «Esta es hierba del manso», explicó, sus dedos acariciando las hojas con reverencia. «Cura las heridas de adentro, las que no se ven pero duelen igual. Sirve para el estómago enfermo, para los pulmones que no respiran bien». La arrancó con cuidado, mostrándole exactamente cómo cortar sin dañar las raíces para que volviera a crecer. «Nunca tomes más de lo que necesitas. La tierra nos da, pero debemos devolver con respeto». Kaya absorbía cada palabra, cada gesto. Llenaba su propia bolsa de cuero con las plantas que recolectaban, repitiendo en voz alta sus nombres y usos para memorizarlos. Chayton la corregía pacientemente cuando se equivocaba. Le mostraba los detalles sutiles que diferenciaban una hierba curativa de una venenosa. «¿Por qué nunca me enseñaste esto antes?», preguntó mientras arrancaban raíces de Osha, una planta que fortalecía el cuerpo contra las fiebres. Chayton se detuvo, apoyándose en su bastón. «Porque antes no estaba listo. Creía que protegerte significaba hacer todo por ti, pero tú me enseñaste que proteger también es confiar, es dar herramientas, no solo refugio». Una tarde, cuando regresaban de una de estas expediciones de recolección, encontraron visitas esperándolos. Un grupo de 5 jinetes del campamento Apache estaba desmontando frente al tipi. Kaya reconoció a algunos. Nayeli, 2 cazadores jóvenes llamados Takoda y Hurit, y para su sorpresa, Tahoma, el jefe del clan. Tahoma era un hombre imponente de edad madura, con el rostro marcado por cicatrices de guerra y los ojos que habían visto demasiadas estaciones de hambre y pérdida.
Rara vez abandonaba el campamento sin razón importante. «Chayton», saludó con voz grave, «me alegra ver que caminas de nuevo». «Gracias a esta niña», respondió Chayton, colocando su mano libre sobre el hombro de Kaya. «Sin ella, mis huesos estarían blanqueándose bajo el sol». Tahoma dirigió su mirada hacia Kaya, evaluándola con la intensidad de quien juzga el carácter. «He oído la historia. Ixchel no ha dejado de contarla a quien quiera escuchar. La niña que corrió sola a través del desierto, que enfrentó pumas y colonos, que succionó veneno de serpiente cascabel con su propia boca para salvar a su padre». Kaya sintió que se sonrojaba bajo el escrutinio. No había hecho nada de eso buscando reconocimiento, solo por amor y desesperación. «Hemos venido con un propósito», continuó Tahoma. De su cinturón desató un collar elaborado, hecho de cuentas de turquesa, garras de águila y conchas de mar traídas desde la costa lejana. Este collar ha pertenecido a guerreros que mostraron coraje excepcional en batalla. Pero el coraje no solo vive en el campo de guerra, también vive en el corazón de una niña que se niega a rendirse. Extendió el collar hacia Kaya. Ella miró a Chayton, quien asintió con los ojos brillantes de orgullo. Con manos temblorosas, aceptó el regalo. El peso del collar era considerable, no solo físicamente, sino en lo que representaba. «Con esto», dijo Tahoma mientras ella se lo colocaba alrededor del cuello, «te reconocemos como miembro pleno del clan, no como huérfana acogida por caridad, sino como guerrera que ha ganado su lugar con actos de valentía». Nayeli se adelantó con una sonrisa cálida, entregándole un fardo envuelto en piel de venado. «Y esto es de todas las mujeres del campamento, para que aprendas las artes que toda mujer apache debe conocer». Kaya desenvolvió el regalo con cuidado. Dentro había agujas de hueso, hilos de tendón, tintes naturales y pequeñas bolsas de semillas. Herramientas para tejer, para bordar, para crear. Levantó la vista hacia las mujeres que la miraban con aceptación genuina y sintió algo romperse dentro de ella, algo que había estado apretado desde el día que perdió a su familia. «Gracias», logró decir a pesar del nudo en su garganta. No sé qué decir». «No digas nada», respondió Takoda con una sonrisa. «Solo sigue siendo quien eres. Eso es suficiente». Esa noche, después de que los visitantes partieron llevándose el caballo prestado y dejando regalos de comida y pieles nuevas, Kaya se sentó junto al fuego con el collar puesto y las herramientas de mujer apache esparcidas frente a ella. Chayton la observaba desde su lugar de descanso, su rostro iluminado por las llamas danzantes. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», preguntó él. Kaya negó con la cabeza, sus dedos acariciando las cuentas de turquesa. «Que yo vine a estas tierras solo, convencido de que no volvería a tener familia, y ahora tengo una hija que vale más que todos los tesoros del mundo». Hizo una pausa, su voz cargándose de emoción. «Gracias por no dejarme morir, Kaya, no solo por salvarme de la serpiente, sino por recordarme que aún hay razones para vivir». 5 años después, cuando el sol del verano caía implacable sobre las llanuras del norte de México, una joven de 17 años cabalgaba con confianza hacia el campamento apache. Sus trenzas, ahora adornadas con plumas de águila y cuentas de turquesa, bailaban al viento. En su cintura llevaba una bolsa de cuero repleta de hierbas medicinales y alrededor de su cuello brillaba el collar que Tahoma le había entregado aquella tarde memorable. Kaya ya no era la niña asustada que había llegado al tipi de Chayton con el rostro hinchado y el espíritu roto. Tampoco era solo la huérfana valiente que había succionado veneno de serpiente para salvar a su padre adoptivo. Se había convertido en algo más, una curandera respetada, una guerrera sin armas, una guardiana de la vida.
junto al pozo central del campamento, rodeada de mujeres que escuchaban con atención reverente, enseñaba a preparar contraveneno de serpiente cascabel. Sus manos, ahora expertas, trituraban raíces mientras explicaba cada paso con la paciencia que Chayton le había enseñado. «El veneno no es solo muerte», decía con voz clara y segura. «También puede ser cura. La clave está en respetar su poder, en comprender que todo en la naturaleza tiene doble propósito». Una de las jóvenes aprendices, una niña de 11 años llamada Ayana, levantó la mano tímidamente. «¿Es verdad que una vez succionaste el veneno de tu propio padre con la boca?» Las mujeres mayores sonrieron. Esa historia se había convertido en leyenda, contada en las noches alrededor del fuego, transmitida de generación en generación como ejemplo de coraje y devoción filial. Kaya asintió, sus dedos tocando inconscientemente el collar que nunca se quitaba. «Es verdad, pero no lo hice por ser valiente. Lo hice porque no podía imaginar un mundo sin él». Esa tarde, mientras el sol descendía tiñendo el cielo de púrpura y oro, Kaya caminó hasta la colina donde Chayton descansaba bajo la sombra de un mezquite. A sus 50 años, el cazador había encanecido completamente, pero sus ojos mantenían la misma claridad penetrante. «¿Otro día enseñando a las jóvenes?», preguntó mientras ella se sentaba a su lado. «Alguien tiene que asegurarse de que sepan lo que hacen cuando una serpiente decida visitar sus tipis», respondió con una sonrisa. Chayton rió, un sonido cálido que resonó entre los árboles. «Ixchel estaría orgullosa. Ya superaste incluso sus conocimientos». «Porque tuve buenos maestros». Kaya apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que había repetido miles de veces en esos 5 años. «Y porque aprendí que a veces el mejor remedio no está en las plantas, sino en negarse a rendirse». Se quedaron en silencio, contemplando cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Abajo, en el campamento, las fogatas se encendían una tras otra, puntos de luz que parpadeaban como esperanzas en la oscuridad. «¿Sabes lo que me enseñaste aquella noche?», dijo Chayton finalmente. «Que la familia no se define por la sangre que compartimos, sino por la sangre que estamos dispuestos a derramar unos por otros». Kaya cerró los ojos, sintiendo el calor de su presencia, la seguridad de saber que estaban juntos. «Y tú me enseñaste que vale la pena luchar por las personas que amamos, que el coraje no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él». Cuando la luna finalmente se alzó llena y brillante sobre las llanuras, Kaya pensó en aquella niña aterrorizada que había succionado veneno en medio de la noche, en la carrera desesperada a través del desierto, en el puma que había enfrentado con nada más que un grito y un cuchillo. Todas esas pruebas la habían forjado, pero fue el amor lo que la había salvado. El amor de un hombre que vio en una niña golpeada no una carga, sino una hija. El amor que la impulsó a desafiar la muerte misma. Y ahora, años después, ese amor se multiplicaba en cada vida que salvaba, en cada joven que enseñaba, en cada historia que compartía alrededor del fuego. La serpiente negra había traído veneno, sí, pero también había traído propósito. Porque a veces las noches más oscuras dan paso a los amaneceres más brillantes. Y a veces los actos más valientes nacen de los corazones más pequeños. Esta historia de Kaya y Chayton nos recuerda que el verdadero coraje no reside en la ausencia del miedo, sino en amar lo suficiente para vencerlo. Nos enseña que la familia se construye con actos de amor, no con lazos de sangre. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Y si llegaste hasta aquí, escribe Serpiente Negra, para que sepamos que fuiste testigo de esta historia de valentía.
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias que celebran el coraje, el amor y la fuerza del espíritu humano. Porque cada historia compartida es una semilla de esperanza plantada en el corazón de quien la escucha. Gracias por caminar este sendero con nosotros.